En un rincón soleado de España, donde las casas se alineaban como soldados en un desfile de conformidad, una comunidad decidía su destino bajo el yugo de una asociación de propietarios, HOA, que más parecía un consejo de guerra. Los residentes, atrapados entre la obsesión por la estética y la tiranía de las normas, se despertaban cada día con la certeza de que sus vidas estaban regidas por un manual de absurdos. Cuando la HOA decidió prohibir los paneles solares, alegando que arruinaban la belleza del vecindario, lo que comenzó como un capricho se transformó rápidamente en un caos invernal. La falta de energía renovable convirtió a la comunidad en un escenario digno de una comedia negra menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que abuelas con mantas de leopardo y termos de café, jóvenes desesperados tratando de calentar sus casas con velas de cumpleaños, y un gato llamado Don Ramón que, en un acto de rebeldía, se adueñó de la única ventana que daba al sol. Los vecinos, antes amigables, ahora se miraban con desconfianza, como si cada uno fuera un espía en una misión secreta para descubrir quién había osado desafiar al régimen. Entre susurros y miradas furtivas, se forjaban alianzas insólitas menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la señora Dolores, famosa por sus galletas de canela, ofrecía su horno a cambio de un poco de electricidad, es decir, una conexión clandestina a la casa del fontanero. Así, mientras la temperatura caía y los corazones se encogían, la comunidad se encontraba en la encrucijada de la locura y la resiliencia, donde la lucha por un rayo de sol se convertía en una epopeya de risas amargas y la esperanza de un futuro más brillante. Un vecindario en crisis en un rincón pintoresco de España, donde las casas se alineaban como soldados en un desfile de uniformidad, se encontraba la comunidad del desastre. Este vecindario, que alguna vez fue un refugio de paz y armonía, se había transformado en un campo de batalla, gracias a las absurdas y tiránicas regulaciones impuestas por la infame Asociación de Propietarios, conocida cariñosamente como la HOA de Los Ángeles Caídos. La HOA, compuesta por un selecto grupo de vecinos que se creían los guardianes de la moral y la estética del barrio, había decidido que los paneles solares eran una amenaza para la visión sublime de la comunidad. No quiero que mi vista del atardecer se vea arruinada por esos horribles artilugios, exclamaba doña Inés, la presidenta del consejo, mientras agitaba su abanico con fervor. Así, en un acto de protección comunitaria, prohibieron la instalación de paneles solares, ignorando las súplicas de los vecinos que, en pleno invierno, se congelaban en sus hogares. Don Ramón, un anciano de 90 años con más historias que dientes, se convirtió en el héroe inesperado del vecindario. Un día, mientras sus vecinos se lamentaban por el frío gélido que se colaba por las ventanas, él decidió organizar una subasta de calor. La idea era simple menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que cada vecino debía ofrecer algo de valor a cambio de un poco de calor. La subasta se convirtió en un espectáculo ridículo. La señora Pilar, famosa por su habilidad para hacer empanadas, ofreció un lote de su famosa receta. Don Luis, el carnicero, trajo un jamón que había estado curando desde la última crisis económica. Mientras tanto, doña Inés, horrorizada por el espectáculo, intentaba mantener su autoridad. «Esto es una anarquía», gritaba, mientras sus gatos se paseaban con desprecio por el escenario improvisado. Pero lo que comenzó como un evento caótico pronto se transformó en una oportunidad para que los vecinos se unieran. Las risas llenaron el aire y, por primera vez en meses, las tensiones comenzaron a disiparse. Sin embargo, la HOA no se quedó de brazos cruzados. En una reunión de emergencia, decidieron implementar una nueva regla menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que prohibido reír en espacios públicos. La absurdidad de la situación alcanzó su punto máximo cuando los vecinos, armados con carteles que decían, «Ríe y serás multado», comenzaron a hacer mímicas de sus disgustos, convirtiendo el vecindario en un teatro de lo absurdo. Al final, la comunidad del desastre no solo se convirtió en un lugar donde las reglas eran más absurdas que la vida misma, sino que también se transformó en un hogar donde, a pesar de las dificultades y las tiranías, la solidaridad y el humor prevalecieron. En medio de la crisis, el espíritu comunitario resurgió, desafiando incluso las regulaciones más ridículas. Y así, los residentes aprendieron que, aunque la HOA podía prohibir los paneles solares, nunca podría apagar la luz que brillaba en sus corazones. En un rincón soleado de España, donde el calor del verano solía ser un abrazo cálido, la HOA decidió que la estética era más importante que el bienestar.
La prohibición de los paneles solares se convirtió en un chiste cruel. Y el frío invernal reveló la verdadera cara de la comunidad. Don Ramón, con su ingenio afilado a los 90 años, transformó la escasez de calor en una oportunidad para la risa y la unión. La subasta de calor fue un espectáculo inesperado, donde abuelas ofrecían sus tartas a cambio de mantas y jóvenes se presentaban con sus guitarras, tocando melodías que hacían vibrar hasta los muros más fríos. Mientras la HOA intentaba sofocar las risas con regulaciones absurdas, los residentes encontraron formas ingeniosas de burlarse del sistema. Las representaciones de mímica se convirtieron en un símbolo de resistencia, una forma de recordar que, aunque el frío se colara en cada rincón, la calidez de la comunidad jamás podría ser extinguida. Entre risas y lágrimas, los vecinos aprendieron que a veces, la mejor forma de desafiar la autoridad es con un guiño y un abrazo, mostrando que su espíritu era más fuerte que cualquier regla absurda. Reglas absurdas y prohibiciones ridículas menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la dictadura de la HOA menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que reglas absurdas y prohibiciones ridículas menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la comunidad del desastre no solo era un lugar pintoresco, sino también un campo de batalla donde el absurdo reinaba supremamente. Entre los habitantes de este vecindario, la Asociación de Propietarios, HOA, se había vuelto la tiranía más temida. La HOA, un grupo de vecinos seleccionados por su amor al control y la uniformidad, había impuesto una serie de reglas tan ridículas que habría hecho reír a un filósofo existencialista. La primera de estas normas, que causó gran revuelo, fue la prohibición de instalar paneles solares. No queremos que nuestras casas se parezcan a un centro espacial, proclamó don Ramón, el presidente de la HOA, un hombre de cabello canoso que siempre vestía un chaleco de tuit, como si estuviera a punto de dar una conferencia sobre la importancia de la estética arquitectónica. Sin embargo, la realidad era que el verdadero temor de don Ramón era que los paneles solares desentonaran con el color pastel de las casas, que él consideraba un sagrado uniforme. La llegada del invierno trajo consigo un frío implacable, y con él, una crisis de energía. Los residentes, atrapados en sus hogares helados, comenzaron a recordar la idea de los paneles solares con una nostalgia casi poética. La calefacción, que funcionaba a base de gas, había subido de precio como si hubiera sido bendecida por un mago del mercado negro. Mientras tanto, don Ramón seguía paseando por las calles del vecindario, con su mirada crítica y su silbido de desaprobación ante cualquier destello de originalidad. Entre los residentes, estaba doña Teresa, una anciana que había vivido en la comunidad desde antes de que la HOA existiera. Ella había sido testigo de todo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que desde el primer picnic comunitario hasta la primera pelea por la altura de las cercas. Con su batido de frutas y su abrigo de piel sintética, doña Teresa se convirtió en la voz de la rebelión, organizando reuniones clandestinas en su cocina, donde el aroma de su famoso guiso de lentejas llenaba el aire. Si no podemos calentar nuestras casas, al menos que calienten nuestros corazones, decía mientras servía su plato estrella. Los jóvenes del vecindario, liderados por Carla y Miguel, decidieron que era hora de actuar. ¿Y si hacemos una protesta pacífica y nos vestimos de paneles solares?, sugirió Carla, con una sonrisa pícara. En cuestión de días, la comunidad se llenó de habitantes vestidos de cartón pintado de amarillo y verde, desfilando por las calles y coreando eslóganes como, más energía solar, menos dictadura. Sin embargo, don Ramón, al ver tal espectáculo, se horrorizó. ¿Es esto un vecindario o un circo?, gritó, mientras su rostro se tornaba rojo como un tomate. El clímax llegó una mañana de enero, cuando la energía se cortó por completo. La HOA, incapaz de lidiar con la crisis, finalmente se vio obligada a convocar una reunión de emergencia. Doña Teresa, con su voz temblorosa pero firme, tomó la palabra. Queridos vecinos, hemos dejado que el miedo y la locura nos gobiernen. Es tiempo de recuperar nuestra comunidad, de abrazar la innovación y de permitir que nuestros hogares sean lo que deben ser menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que refugios cálidos y sostenibles.
La sala se llenó de murmullos, y poco a poco, la chispa de la rebelión encendió los corazones de los presentes. En un giro inesperado, don Ramón, abrumado por el peso de su propia autoridad, se levantó lentamente. Tal vez hay algo en lo que dice doña Teresa, musitó, como si le costara aceptar la realidad. Así, con un toque de humor negro y un giro de ironía, la comunidad del desastre encontró su voz. La dictadura de la HOA se desmoronó, y los paneles solares comenzaron a aparecer en los techos, como flores que florecen en primavera. La comunidad, unida a través de sus diferencias, aprendió que la verdadera belleza reside en la diversidad y la colaboración. Aunque el invierno aún soplaba con su frío gélido, el calor de la solidaridad empezó a llenar los corazones de sus habitantes, quienes, tras el caos, descubrieron la esencia de una verdadera comunidad. En un rincón de España, donde el sol brilla con desmesura y la creatividad es reprimida por las estrictas normas del HOA, la vida en la comunidad del desastre se convirtió en un escenario surrealista. Mientras don Ramón, con su sabiduría de 90 años, organizaba subastas de calor, los jóvenes, armados con pancartas y trajes de paneles solares, desafiaban la absurda prohibición. En medio de risas y llantos, la comunidad se unió en una danza de resistencia, donde cada intercambio de objetos se tornaba en un acto de rebelión. La figura de Teresa surgió como un faro de esperanza, iluminando las sombras de la opresión. Sus palabras resonaban con fuerza, recordando a todos que la verdadera belleza de su hogar no residía en reglas rígidas, sino en la diversidad y en el calor humano. Así, en una noche helada, cuando el viento soplaba con furia, los corazones de los vecinos se encendieron en una llama colectiva. Al final, la HOA no pudo apagar la luz que cada residente llevaba dentro. En este caótico teatro de la vida, la comunidad aprendió que, aunque los reglamentos puedan intentar silenciar las voces, el espíritu humano siempre encontrará la manera de brillar, incluso en las noches más oscuras. Los residentes y sus luchas cotidianas en la comunidad del desastre, cada rincón era un escenario de pequeñas tragedias y grandes absurdos. Los residentes, un elenco de personajes pintorescos, se enfrentaban a las regulaciones de la HOA con una mezcla de resignación y rebeldía. La llegada del invierno trajo consigo no solo el frío, sino también una crisis energética que dejó a muchos con las luces apagadas y las estufas en modo de espera. Doña Pilar, la anciana del tercer piso, era la primera en verse afectada. Su pasión por la jardinería la había llevado a cultivar un hermoso jardín en su terraza. Sin embargo, la HOA había dictado que las plantas debían ser de un color neutro, algo que, para ella, no era más que un ataque a su alma artística. ¿Acaso no se dan cuenta de que las margaritas son una declaración de amor a la vida? Sollozaba mientras arrancaba sus preciadas flores amarillas, obligada a reemplazarlas por unas macetas de un gris desolador. A su lado, el joven Javier, un ingeniero en paro, había intentado implementar paneles solares para aliviar la carga de la factura eléctrica, pero la HOA había prohibido cualquier instalación que no respetara la estética del vecindario. «Que se vayan al infierno con su estética», gritaba, mientras contemplaba cómo su nevera se convertía en un inmenso bloque de hielo. «Esto es una dictadura, no una comunidad», añadía, mientras su gato, Solar, se acomodaba en la ventana, disfrutando de los escasos rayos de sol que lograban filtrarse. El drama se intensificó cuando doña Pilar, en un ataque de desesperación, decidió organizar una reunión clandestina con los vecinos. «La HOA no puede seguir así, es hora de rebelarnos», proclamó, mientras el resto de los residentes murmuraban su aprobación. La reunión se llevó a cabo en la azotea, bajo la tenue luz de una linterna de emergencia, donde cada uno compartió sus penurias. Desde la familia Gómez, que no podía colgar un simple tendedero sin ser multados, hasta los Martínez, quienes vivían en la constante amenaza de perder su perro por no tenerlo bien presentado ante la HOA. Sin embargo, lo que comenzó como una reunión de quejas se convirtió en un espectáculo cómico. Don Manuel, el vecino que siempre llevaba su sombrero de paja, se puso a contar chistes sobre las absurdidades de la HOA, haciendo reír a todos, incluso a la rígida señora López, quien no podía evitar soltar una risa entre dientes. «Si la HOA nos prohíbe reír, ¿qué nos quedará?», reflexionó Javier, mientras se servía un vaso de vino que había escondido en su mochila. La situación alcanzó su clímax cuando, en un arranque de locura colectiva, los vecinos decidieron hacer una manifestación de colores. Armados con pinturas y banderas improvisadas, decoraron sus balcones con los colores más vibrantes que se podían encontrar en el mercado.
No más grises, queremos vivir en Technicolor, gritaban al unísono. El caos reinó en la comunidad, y los miembros de la HOA, horrorizados, se vieron obligados a salir de sus oficinas para presenciar el evento. A medida que la noche avanzaba, el frío se hacía más intenso y los residentes, aunque envueltos en mantas, se sentían más unidos que nunca. La risa y el espíritu de lucha comenzaron a reemplazar la tristeza que antes los había consumido. Doña Pilar, en un momento de inspiración, sugirió que cada uno aportara algo para hacer una cena improvisada. Si la HOA no quiere que tengamos calor, al menos que no nos falte la comida, bromeó, mientras todos se reían. La comunidad, que había estado al borde del colapso, comenzó a florecer en un sentido nuevo. Aunque las reglas de la HOA seguían vigentes, los residentes decidieron que no permitirían que el absurdo les robara la alegría. Así, con cada día que pasaba, la comunidad del desastre se transformó en un lugar donde la lucha cotidiana se convirtió en una celebración de la vida, desafiando la dictadura de la HOA con una risa resonante y un corazón lleno de color. En la helada la comunidad del desastre, donde el HOA se erguía como un tirano con un gusto exquisito por lo estético, la vida había sido reducida a un cruel juego de apariencias. Los residentes, atrapados entre el frío y la falta de energía, se convirtieron en actores de su propia tragicomedia. Don Ramón, con su ingenio de abuelo sabio, lanzó la subasta de calor, donde un viejo abrigo podía intercambiarse por una sonrisa o un par de leña, y así, el calor del alma comenzó a fluir entre las paredes heladas. Mientras doña Teresa, vestida de panel solar con un sombrero de papel de aluminio, lideraba protestas que hacían reír hasta las nubes, la comunidad redescubría su sentido de pertenencia. Las risas resonaban en los pasillos, y los vínculos se fortalecían, como si cada chiste contara una historia de resistencia. Finalmente, el HOA, desbordado por la creatividad y la determinación de sus habitantes, se vio obligado a ceder. Los paneles solares comenzaron a brotar como flores rebeldes, simbolizando un nuevo amanecer. Y aunque el invierno seguía siendo implacable, en la comunidad del desastre, el verdadero calor ya no provenía de los radiadores, sino de corazones unidos, decididos a desafiar la absurdidad con ingenio y humor. Consecuencias de un verano sin sol. La tormenta invernal menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que consecuencias de un verano sin sol. Cuando el verano se desvaneció sin la más mínima pizca de sol, la comunidad del desastre se encontró atrapada en un gélido invierno. Todo empezó con la absurda normativa de la Asociación de Propietarios, HOA, que había prohibido la instalación de paneles solares. Un atentado contra la estética, clamaba doña Encarnación, la presidenta de la HOA, mientras sacudía su abanico de plumas como si intentara espantar a los demonios del progreso. El resultado fue catastrófico y, aunque el verano había sido desastroso, la verdadera tormenta estaba por llegar. Los residentes, que antes se unían en la lucha por un poco de luz solar, ahora se veían despojados de su derecho a calentar sus hogares. Doña Rosa, la anciana del tercer piso, que solía compartir su sopa de ajo con todos los vecinos, se encontró en una desesperada búsqueda de mantas. La comunidad, ahora un laberinto de pasillos helados y miradas hostiles, se convirtió en un campo de batalla de estrategias para no sucumbir al frío. El clima se había vuelto tan sórdido que hasta el gato de don Felipe, el exmilitar del primer piso, se pasaba las noches acurrucado junto a la estufa, temiendo que su dueño lo usara como una almohada caliente. Pero el verdadero caos llegó cuando el alcalde, en un intento de salvar su imagen y recuperar la popularidad perdida tras el escándalo del verano sin sol, decidió organizar un concurso de la mejor decoración invernal. La HOA, que había prohibido cualquier atisbo de creatividad, se quedó sin palabras y sin luces. «Esto no es un carnaval», exclamó doña Encarnación, mientras intentaba deshacer un muñeco de nieve que había sido construido de forma clandestina por los hijos de doña Rosa. La comunidad, que una vez había sido un lugar de risas y camaradería, se transformó en una competencia feroz y, a menudo, hilarante, donde las decoraciones invernales se convertían en armas de guerra. El frío, que ya había hecho estragos en el ánimo de los vecinos, se intensificó con la llegada de la tormenta. La electricidad se volvió un recurso escaso. Unos pocos afortunados, que habían ignorado la normativa y mantenido sus paneles solares en secreto, disfrutaban de calor y luz, mientras el resto de la comunidad se agrupaba en torno a las chimeneas, contando historias de un verano que nunca llegó. La ironía era palpable. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que aquellos que se habían opuesto a la HOA se convirtieron en los héroes no reconocidos de la comunidad.
Entre risas y lágrimas, los residentes comenzaron a encontrar consuelo en su desesperación. Las noches se llenaban de historias absurdas, mientras el vino tinto corría libremente, calentando los corazones más que cualquier calefacción. La comunidad, forzada a unirse en la adversidad, descubrió que la verdadera resistencia no se encontraba en las normas rígidas de la HOA, sino en la calidez de las relaciones humanas. Finalmente, en medio de una tormenta de nieve, doña Encarnación, temblando bajo una montaña de bufandas, se encontró a sí misma en el centro de una reunión improvisada. Quizás, solo quizás, murmuró, deberíamos reconsiderar nuestras prioridades. Las risas estallaron, y la comunidad, aún atrapada en el frío, empezó a encontrar un rayo de sol en su unidad inesperada. Así, en el corazón del desastre, una lección se dibujaba menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que a veces. El verdadero desastre no son las tormentas del invierno, sino las sombras que proyectan las decisiones absurdas de unos pocos. En una comunidad donde el frío se colaba por cada rendija, los habitantes se encontraron atrapados entre las absurdas reglas de su HOA y la lucha por la supervivencia. Don Ramón, a sus 90 años, se convirtió en el abuelo rebelde, organizando un mercado de calor, que no solo ofrecía abrigo, sino también un respiro a la monotonía de las prohibiciones ridículas, como el célebre, prohibido reír en público. Mientras tanto, doña Teresa, con su voz firme y una tarta de manzana en mano, lideraba a los vecinos en un clamor por el cambio. Las alianzas insólitas florecieron. Los vecinos intercambiaban galletas por mantas, y hasta el gato de la señora Puri se convirtió en un símbolo de resistencia, luciendo un suéter de lana que había tejido la pequeña Valeria. Finalmente, en una reunión a la que todos asistieron con un abrigo más grueso que sus esperanzas, la HOA se vio obligada a ceder. Las risas resonaron de nuevo en el aire helado, y con la instalación de los paneles solares, no solo regresó la luz, sino también el calor de una comunidad que había aprendido a unirse frente a la adversidad. En el caos de lo absurdo, renació la magia de la solidaridad y la alegría. La rebelión de los vecinos y el renacer de la comunidad. La situación en el desastre había alcanzado un nuevo nivel de absurdidad. Después de meses de un verano sin sol, donde la única fuente de luz provenía de las bombillas de bajo consumo que parpadeaban como si estuvieran en una fiesta de despedida, los vecinos comenzaron a sentir que la vida en comunidad se había convertido en una comedia negra. La Asociación de Propietarios, conocida por sus regulaciones draconianas, había prohibido la instalación de paneles solares con la excusa de que afectaban la estética del vecindario. Ironía máxima menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los mismos vecinos que solían lucir sus jardines con flores exuberantes ahora se encontraban en un paisaje invernal, con el césped marchito y los ánimos por los suelos. Fue entonces cuando doña Berta, la anciana del tercer piso, decidió que ya era suficiente. Con su característico sombrero de flores y un abrigo que parecía haber sobrevivido a la guerra civil, se erguió frente a la puerta del edificio, lista para liderar la rebelión. No más, ¿queremos paneles solares o es la hoguera del vecino?, gritó, mientras agitaba un bastón como si fuera un estandarte de guerra. Sus palabras resonaron en los corazones de los demás, quienes se unieron en un clamor de frustración y anhelo por un rayo de luz. Entre ellos se encontraba Paco, un electricista de buena fe que había pasado más tiempo arreglando las bombillas del vecindario que en su propio hogar. Yo puedo instalar paneles, incluso los de forma de flamenco, que son muy estéticos, ofreció, mientras los demás asentían con entusiasmo. La idea de convertir su comunidad en un espectáculo solar lo llenaba de emoción, pero también de una pizca de ironía. Era el mismo Paco que había sido multado por la HOA por no cortar su césped en líneas rectas. La noche de la gran reunión, el salón de actos del edificio estaba a rebosar. Los vecinos, con mantas en lugar de abrigos, se apretujaban en sillas desvencijadas, sus rostros iluminados por la luz mortecina de las lámparas. Doña Berta, en el centro, se convirtió en la oradora principal de un motín que parecía sacado de una novela de García Márquez. Propuso que cada uno de ellos se convirtiera en un pequeño revolucionario, desafiando las normas absurdas de la HOA. Si ellos pueden imponer la oscuridad, nosotros podemos traer la luz, exclamó, mientras el público estallaba en aplausos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. El plan era simple, pero audaz menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que cada vecino se comprometería a instalar un panel solar en su tejado, aunque eso significara hacer trampa a las regulaciones. Con una mezcla de miedo y emoción, comenzaron a crear un mapa de instalación solar que parecía más un mural de arte moderno que un plan práctico.
El primer panel fue colocado en el tejado de Doña Berta, seguido rápidamente por el de Paco, que decidió decorar el suyo con luces de colores. La HOA, al enterarse de la rebelión, convocó una reunión de emergencia. Esto es un ataque a la estética, chilló el presidente de la asociación, un hombre con una obsesión palpable por los tonos beige y el orden. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas por un torrente de risas y gritos de apoyo a la revolución solar. Los vecinos, empoderados y con el humor como su mejor arma, comenzaron a compartir historias de las locuras que habían soportado bajo el yugo de las regulaciones. Así, entre risas, relatos de locuras y el frío invernal que parecía haber sido derrotado por la calidez de la comunidad, los vecinos del desastre encontraron no solo paneles solares, sino un renacer de la camaradería y la esperanza. Irrumpieron en un nuevo capítulo donde la risa y la luz se convirtieron en sus mejores aliados, desafiando a las autoridades y, sobre todo, a la oscuridad que había invadido sus corazones. La rebelión no solo trajo consigo la posibilidad de un hogar más brillante, sino que también iluminó el camino hacia la verdadera esencia de una comunidad menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que la unión y el amor por la libertad. En un rincón olvidado de España, donde el sol brillaba con desprecio a las normas absurdas de la HOA, la vida se tornó una comedia de enredos. Don Ramón, con su sonrisa arrugada y su ingenio afilado, lideró la subasta de calor, un evento donde el trueque de objetos se convertía en una danza de risas y abrigo. Las reglas ridículas de la HOA, como la prohibición de reír en público, se convirtieron en el combustible de la resistencia. Doña Teresa, con su mirada desafiante, unió a los vecinos en un acto de rebelión creativa menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que disfrazarse de paneles solares, desafiando la opresión con cada paso. A medida que las temperaturas caían, la calidez de su unión superó las frías directrices de la HOA. En medio del caos, los residentes aprendieron que la verdadera belleza de su comunidad no residía en la fachada, sino en la diversidad de sus corazones. Las risas resonaron, incluso bajo la mirada severa de las normas. Al final, el poder de la solidaridad iluminó la oscuridad, demostrando que, aunque la HOA intentara apagar su brillo, el espíritu comunitario siempre encontraría la forma de brillar. Así, entre risas y protestas, el pueblo resurgió, recordando que el calor humano es el verdadero sol que nunca se apaga.